que ore por usted mismo para que el Señor sea glorificado. Padre, en este momento, Señor, nos acercamos, como acabamos de cantar, solo por medio de Jesús, la sangre. Bendito sea tu nombre. Cuando hablamos de la sangre, hablamos de la vida del Hijo de Dios, porque la vida está en la sangre. Y tu palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, Padre, nosotros queremos darte las gracias una vez más, por esa preciosa sangre que se derramó por nosotros, vil pecadores. Sí, vil pecadores. Padre, y aunque aún continuamos siendo pecadores, tenemos, Señor amado, Dios mío, la gran diferencia de que en este peregrinaje de esta corta vida, tu sangre, como dice tu palabra en 1 de Juan, hijitos míos, estas son escritas para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esa es la convicción, ese es el poder que tenemos nosotros en la preciosa sangre de Jesucristo. Gracias, Padre, queremos reiterar nuestras gracias por el sacrificio perfecto de Cristo en el Gólgota. Gracias por tu presencia. En esta hora vamos a abrir el libro sagrado, el texto sagrado. Te pido, Señor, que tú seas conmigo, con mi corazón, mi mente, mi espíritu, mi boca, y también que tú traigas edificación a tu pueblo aquí reunido. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Estamos en el capítulo 40 del libro de Isaías. Nosotros he querido tomar el tiempo ya que el libro de Isaías tiene 66 capítulos, ¿no? Y le decía que el libro de Isaías se puede comparar a toda la Biblia. La Biblia tiene 66 libros y el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Los primeros 39 capítulos del Antiguo Testamento tienen que ver con la manifestación de la ley, lo que es la ley, hace esto y vivirá. Y luego el capítulo 40 hasta el 66, que son 27 capítulos, tiene que ver con la gracia. Por eso que usted ve, es importante que uno lo entienda, ¿verdad? La Escritura tenemos que entenderla. A mí no me gusta leer las cosas sin entenderlas. Entiende lo que lee. Entonces yo quiero que también tengamos entendimiento. Ahora, ya que los 39 capítulos tenían que ver con la ley, el pueblo de Israel había pecado contra Dios y había pecado y Dios lo había enviado en un cautiverio de 70 años. Una de las cosas más gloriosas, mientras me preparaba durante la semana, es saber que el profeta Isaías, mire esto, hermano, aún antes de que el pueblo cayese en el cautiverio, le da una palabra de consolación en el capítulo 40, 150 años. Déjame decirlo una vez más. 150 años antes que el pueblo caiga en cautiverio y sea castigado, Dios le envía un mensaje de consolación. Mire cómo comienza el capítulo 40. ¿Cuál es la primera palabra? Consolaos. Consolaos. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice Jehová. Dice, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces, en otra palabra, grítale, y que su tiempo es ya cumplido. ¿Cuál es el tiempo ya cumplido? El tiempo del castigo. ¿Por qué razón el pueblo estaba en cautiverio? Porque el pueblo había pecado contra Dios. Y hemos dicho que Dios a todo aquel, a cada hijo que recibe por hijo, dice la palabra que Dios lo azota. Usted lo sabe eso. Usted seguramente tiene alguna historia de un azote. Yo le he contado las mías, pero no la voy a repetir. Pero yo le he contado el azote. En este caso porque me crié con mi mamá y luego con mi abuela y mi tía.
pero recibía, y de mi tía también recibía azote, porque ella tomó el lugar de mi mamá por un tiempo, y de mi abuela también. La abuela usaba la chancleta más que otra cosa. Pero el asunto es que había azote porque, y todo esto lo hacía, ¿sabe por qué? Porque me amaban. El amor de Dios lo lleva a Él. Él no es un padre consentido, ¿usted entiende? ¿No? Eso no es nada. Es que los muchachos son así, o como, eso no es nada. Rompió la ventana del vecino, eso no es nada, que la arregle el vecino, no. Eso no es así. Dios, al hijo que recibe por hijo, dice Hebreos que Él lo disciplina. Y ahora ahora llegaba el tiempo de la consolación. Yo quisiera hablar hoy, yo voy a tomar 2 capítulos de Isaías y voy a concluir con el 25. Voy a tomar el 40 y el 41. Y yo quisiera hablar de la grandeza de Dios que nosotros vemos en estos capítulos. Primeramente, una de las cosas más extraordinarias del libro de Isaías, que se ve la grandeza de Dios, es que en el libro de Isaías, yo no sé, al leer los otros libros, yo quiero cuando yo me acerco a cada libro de la Biblia, yo quiero ver a Dios en cada libro. Yo quiero ver a Jesucristo. Yo quiero ver al Espíritu Santo. Yo quiero ver los atributos de Dios. ¿Qué me enseña? Aún el libro de Esther, que no habla de Dios. En el libro de Esther no se menciona la palabra Jehová. No se menciona Dios no se menciona. Pero ahí está Dios. Porque soberanamente Dios está guiando, ¿verdad? Al rey que en vez de la reina Vasti, cogen a Esther como reina, que el asunto de Mardoqueo. Usted ve, detrás de todo esto está la soberanía de Dios. Y en cada libro, pero en el libro de Isaías, más que los demás libros, lleva una fotografía muy hermosa de Jesucristo. De Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 7, versículo 14, ahí habla del nacimiento y habla de una virgen. En el capítulo 7, ¿verdad? En el último capítulo habla del advenimiento, en el capítulo 40 viene el advenimiento de Juan el Bautista, que viene siendo el precursor del Mesías. Dice, todo valle alto se baje, y luego dice, y se manifestará el brazo de Jehová. Y ahí, cuando Juan el Bautista comienza a predicar en el Nuevo Testamento, se cita a este libro de Isaías. Vemos nosotros que lo vamos a tocar el siervo sufriente en el capítulo 42, en el capítulo 49, en el capítulo 49 hay una profecía donde Dios habla de que su palabra iba a llegar a las costas. Es decir, por ejemplo, dice, poco me es para mí, dice en Isaías 49, que tú seas siervo para redimir la casa de Israel. Te di por luz a las naciones, a los gentiles. Y está hablando en esa profecía mesiánica del advenimiento de Jesucristo, de cómo el gran evangelista con E mayúscula del Padre, cuán hermosos son los pies sobre los montes, del que anuncia la paz, del que anuncia buenas nuevas, de que le dice a Sión, tu Dios reina. Este es Jesucristo que está hablando. En el capítulo 61, por ejemplo, dice, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me has ungido para proclamar buenas nuevas, y a los abatidos y a los presos apertura de la cárcel. Y luego dice, y anunciar el día de la venganza del Señor. Pero usted nota que cuando Jesucristo está en la sinagoga, en el Evangelio según San Lucas, y él cada vez que llegaba, en los tiempos bíblicos, cuando un gran maestro llegaba al pueblo, ellos le cedían el púlpito. Y Jesucristo, la fama del Señor estaba siendo esparcida por todos los rincones de Jerusalén. Y él llega y dice, mira esto, hermano, se le entregó el pergamino, ellos tenían lectura,
lectura en las reuniones de la sinagoga. Ellos tenían lectura de los salmos, la ley y los profetas. Es decir, no fue coincidencia que el Señor Jesús llegó específicamente ese día de reposo, un sábado. Están ahí todos los oyentes, el pueblo de Dios, y el hombre lee la lectura y le entregaron el pergamino. ¿Y sabe cuál es el pergamino? Y no era fácil encontrarlo porque no era así como ahora. Ahora es muy fácil a mí yo pasar. Mire, yo tomé sin verlo, mire, ya yo salté al capítulo 61. Era un pergamino que no tenía capítulo, no tenía texto. A mí se me sería, yo no sé usted, pero a mí se me sería, si a mí me traen un pergamino para yo buscar Isaías 61, yo creo que duraría unas cuantas horas, porque tenía que estar leyendo. Pero él encontró el lugar del capítulo 61, y cuando llegó al capítulo 61, todos los ojos de todo el mundo estaban sobre él, y él dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me has enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los presos y apertura de la cárcel. Pero el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero ¿sabe una cosa? Compare esta escritura con Lucas y usted va a encontrar que él no leyó la parte que dice el día de venganza de nuestro Dios. Cristo no leyó eso. ¿Y por qué no lo leyó? Porque era la época de la gracia, no de la venganza. Porque era la época de proclamar el evangelio. Ahora, en estos momentos, todavía estamos en esta parte del año de proclamar la buena voluntad de Jehová. El día de la gracia, el día de predicar el evangelio. Pero el día de venganza de nuestro Dios va a venir también. Va a venir el día de la ira que habla Joel. El día de la ira. Es decir, que aunque el día de la ira no ha llegado a los pecadores, ustedes lo han oído aquí muchas veces, hay que hablarle de la ira de Dios, que Dios está irado. Eso es el evangelio. Dios está irado, dice uno de los salmos. Dios está irado con los impíos todos los días. Todos los días los impíos se levantaron esta mañana, no le dieron gracias a Dios por ese sol o la lluvia que cayó, no le dieron gracias a Dios por ese desayuno que se comieron, no le dieron gracias a Dios porque están vivos y podían estar muertos. No viven la vida dándole gloria a Dios, dándole una vida agradecida a Dios, como todo creyente es llamado a vivir. Entonces él cerró el pergamino y dijo: hoy, dijo Jesucristo, se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Y ahí comenzó a proclamar el evangelio. Pero entonces acá nosotros vemos en el capítulo 61 el siervo sufriente, el rechazo del Mesías. En el capítulo 6 que leímos la semana pasada, versículo 9 en adelante, el Mesías rechazado, el Mesías menospreciado, el Mesías crucificado en el capítulo 53, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros estamos aquí en estos momentos porque se cumplió en Jesucristo Isaías 53. Él fue herido por mis pecados, molido por mis rebeliones. El castigo de mi paz fue sobre él en el Gólgota, y por sus llagas usted y yo fuimos curados. Ese es el evangelio. Cristo Jesús muere expiatoriamente, muere para salvar un pueblo para sí mismo, es depositado en una tumba y vence la muerte, trayendo, como dice Pablo, a la vida la inmortalidad por medio del evangelio. En otras palabras, la vida eterna por medio del evangelio. En estos momentos, todos los que estamos aquí, que somos creyentes, tenemos la vida eterna. El que cree en el Hijo no dice tendrá, tiene la vida eterna y no pasará a condenación.
que si usted acá, cada uno de nosotros, aunque usted tenga un día de convertido, ya usted tiene la vida eterna, como yo que tengo más de 40. Es indiferente. Usted tiene la vida eterna, usted es una nueva criatura, una nueva creación. Entonces aquí, del capítulo 40, comienza el profeta Isaías a pintarnos la grandeza de nuestro Dios. Número uno, en el capítulo 40, lo primero es la grandeza de su persona. La grandeza de su persona. Es decir, Israel y nosotros estamos rodeados de falsas religiones. Siempre ha sido así. Y el profeta Isaías, el Señor lo mueve por su espíritu. Pásate al capítulo 40. Y él comienza a hablar en el capítulo 40 de la grandeza de la persona. Primeramente, en el versículo 1 habla de que se consuele el pueblo de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, consolaos. Habla el corazón de Jerusalén. Dile a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. ¿A qué se refiere? Juan el Bautista, ¿lo ve ahí? Juan el Bautista. Voz, usted lo puede leer. Voz que clama en el desierto. ¿Qué dice esa voz? ¿Ah? Enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Enderezar vuestros caminos. ¿Qué fue lo que Juan el Bautista le dijo a la gente cuando le predicó? Generación de víboras. ¿Cuántos predicadores se atreverían hoy? ¿Ustedes ven? ¿Son víboras? O sea, cuando nosotros predicamos el evangelio, a la gente que estamos, ¿son víboras? Sí o sí. Son víboras. Son víboras. Él los llama víboras. Generación de víboras. Pero no, hay que predicarle. El evangelio acá, hay que ponerle dulzura, hay que hablar mucho del amor. Dios tiene un propósito para ti en 4 pasos. Paso 1, paso 2. Todo es, hay que ponerle, el asunto es que la gente oiga a uno y que no se le vaya. Es un evangelio comprometido y corrompido. Él dijo, generación de víboras. Y él dijo, más, ¿quién le enseñó a ustedes a huir del juicio venidero y del fuego eterno? Y le dijo, más, den fruto de arrepentimiento si quieren ser salvos. Entonces ahora dice, todo valle sea alzado. Todo valle sea alzado. Mira aquí. Okay. El Señor, mire esto, para que usted lo entienda. El Señor, que es un monte, Él es un monte, es vasallado y todo el mundo le pasa por encima. Y el hombre, que es un valle, se sube imponentemente y toma el lugar de Dios y dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Y lo torcido quiere ser lo pecaminoso, lo torcido, lo que está torcido, ¿qué tiene que pasar con lo torcido? Se enderece y lo áspero se allane. ¿Y qué pasa cuando eso acontece? Está hablando aquí de un cambio por el poder del evangelio. El llamamiento al evangelio es lo que endereza al hombre. El llamamiento del evangelio es lo que hace que la prepotencia nuestra sea bajada. La prepotencia, el orgullo que uno tenía, ¿verdad? Esta es mi vida y aquí tú no tienes que decirme lo que tengo que hacer. Esta es mi vida y yo puedo vivir lo que me da la gana. Eso decíamos nosotros. Y ahora, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia y tu verdad. Ahora el lenguaje ha cambiado porque ha habido un cambio interior en la vida de uno. Y le dice, vos que me decía, da voces, Isaías, da voces. Y él responde, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. O sea, la carne es el hombre. Que toda carne es hierba. Yo estoy mirando este texto del más cerca. Y no solamente que toda carne es hierba, que todo hombre es hierba. Eso es lo que significa. Pero significa todo lo que el hombre pretende ser. La grandeza del hombre, el intelecto del hombre, todo lo que el hombre pretende ser. El hombre más, podemos tomar a todos los hombres eruditos, todos los Einstein, a los Miguel Ángel, todos los grandes escritores,
Y todos ellos, Dios le dice, todos ustedes son carne. Y le dice que toda carne es hierba. ¿Cuál es la característica de la hierba? La característica de la hierba crece y luego usted la corta, se seca y es para quemarla, no sirve para nada. Y dice aquí, y toda la gloria como la flor del campo. ¿Ok? Está bien. ¿Qué pasa? Todo lo del hombre, toda la grandeza, todo lo que hay, la hierba se seca, la flor, que viene siendo la gloria, la prepotencia, la gloria. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? ¿Qué dijo Nabucodonosor? Se pasaba por el palacio, ¿verdad? Con esa altanería y se daba en el pecho y decía, no es esta la gran Babilonia que yo he construido para gloria y hermosura de mi nombre. ¿Recuerdan? Eso es hierba. Eso es altanería. Eso es algo que está abajo, que se pone como un monte. Y dice que aún estaba la palabra en su boca. ¿Y qué hizo Dios? Lo humilló y lo puso a comer hierba como un burro, como un buey. 7 años. Estuvo hasta loco. Completamente, le crecieron el pelo, dice que era como una bestia, hermano. Como una bestia. Así es el hombre, sí, Dios, el hombre es una bestia. El hombre se ve con una corona, con prepotencia, con grandeza, y Dios lo ve con uñas, con todo, un desecho humano. Y luego él dice que él estuvo así. Luego Nabucodonosor testifica cuando él se arrepiente y dice, estuve así hasta que alzó sus ojos en los cielos y reconoció que no había otro Dios como Jehová de los ejércitos. Y luego se humilló y Dios lo ensalzó. Se ensalzó y ve el monte alto, el hombre que estaba supuesto, porque Nabucodonosor estuvo ahí porque Dios le dio el reino. Pero tomó el reino para él llenarse de prepotencia. A Dios no le gusta la prepotencia, Dios quiere la humildad y que él sea reconocido en todo. Dice aquí, se seca la hierba, toda la gloria del hombre, todos los imperios de los hombres, Nabucodonosor, Napoleón Bonaparte, los grandes imperios, que Hitler, que Mussolini, que Trujillo, que los presidentes, todo el mundo. Dice aquí, se seca la hierba, se termina, se marchita la flor, la gloria de los imperios se marchita. Pero aquí viene algo que no cambia. Aquí viene algo. Mas la palabra, escuche bien, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Primera de Pedro 1. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Y quién es la palabra? Yo veo la palabra, la manera que el Señor me ha mostrado a través de los años. Yo veo la palabra en 3 tiempos. La palabra número 1, la palabra escrita. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. La palabra profética más segura. No hay que esté profetizando por ahí como un loco. La palabra escrita más segura. La palabra profética, esta que está aquí, esa es la primera palabra. Segundo, esa palabra escrita señalaba desde Génesis 3:15 la promesa mesiánica de la simiente de la mujer. Llegaría uno que le va a herir el calcañar, pero que le va a aplastar la cabeza. La palabra escrita hablaba por siglos, señalándolo a él. Cada profeta, cada escritura, cada salmo, hasta que llegó Juan el Bautista, y en Juan 1:29, estando bautizando, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que tapa, que quita el pecado del mundo. Lo señala. La palabra escrita, la palabra encarnada, y ahora la palabra proclamada, el querigma, la predicación, los heraldos, la persona que proclama, nosotros, todos. Dios puede llamarnos a ser un querux, un heraldo, un embajador, un siervo, una sierva de Dios, que proclamemos la palabra de Dios. Y ahora viene y le dice aquí, otra vez lo llama:
Versículo 9. Súbete a un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a la ciudad de Judá, ve aquí al Dios nuestro. Bendito sea Dios. Ve aquí al Dios nuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Aquí viene la grandeza de su persona. Vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa con él y su paga delante de su rostro. Así lo dice Apocalipsis 22:12. He aquí el Señor viene con millares para dar recompensa a cada uno según sus obras. Y luego dice, como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo llevará los corderos, y en su seno llevará la pastoreará suavemente al recién parido. Ahora viene la grandeza de su persona. Aquí viene. Manténgase en mente que Israel iba a caer en cautiverio. Que Israel fue llevada por una nación pagana. Los babilónicos, los caldeos, lo llevaron en cautiverio y están en cautiverio. Si usted quiere ver la tristeza de Jerusalén, nada más tiene que leer el Salmo 137. No lo lea ahora. Ellos estaban en cautiverio. Y dice, ellos se mofaban de ellos. Dice, ustedes son la gente del cántico, ¿no? Ustedes son la gente de la danza. Vengan a ver, cantarnos algunos cánticos. Canten ahora. Así le decían. Cantarnos, Salmo 137, cantarnos algunos cánticos de Sión. David el que danzaba. Ustedes son la gente del cántico. Bueno, ¿dónde está Dios? ¿Te acuerdas el Salmo 42? ¿Por qué te abates sobre la mía? ¿Por qué? ¿Dónde está tu Dios? Todos me decían, ¿dónde está tu Dios? Canten. ¿Y saben lo que hicieron ellos? Tomaron la zarpa. Mire esto, hermano. Tomaron la zarpa y le engancharon en los sauces del río. Estaban en el río de Babilonia. Y cogieron el instrumento musical y lo engancharon. Paréntesis. No enganche el arpa, hermano. No enganche el arpa. La vida es dura. Hay problemas. Hay situaciones. No debemos dejar de cantar. No importa la situación adversa que nosotros estemos pasando. Nosotros tenemos que seguir cantando y confiando en la grandeza de nuestro Dios. No importa lo que venga. Que allá, el terrorismo, el otro terrorista, que pasó esto, que para acá, que esto, que lo. No importa. Dios tiene nuestras vidas en su mano. Y todo esto está pasando para que se cumplan las escrituras. Todo esto es parte, nada. A Dios no le toma nada por sorpresa. ¿Quién es el presidente? ¿Quién es esto? Dios tiene todo. Dios no se dormirá el que guarda Israel. Dios no duerme. Él tiene todo en su sabiduría. Cada detalle. 7 billones de habitantes, quizás hay más, en el planeta Tierra. Dios conoce cómo se llama cada uno. Conoce de qué raza son. Conoce lo que está pensando cada uno simultáneamente, porque Dios vive los 3 tiempos simultáneamente. Es una maravilla. Dios vive, yo siempre digo, Dios vive los 3 tiempos simultáneamente. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, Él vive los 3 tiempos. Ahora, Él le dice aquí, mire eso. Ellos están en el cautiverio y le dice, ¿quién midió las aguas con el hueco? Mire, hermano, con el hueco de su mano. Las aguas. Está hablando, piense, las aguas. ¿Qué parte de la tierra es agua? No son 3/4 partes. Agua. Y vamos a añadir los ríos, los lagos y todo lo demás. Hay más agua que tierra. Entonces está diciendo, mire, mi poder, mi grandeza. Y le pregunta, ¿quién fue que cuando se creó la fuente de las aguas, la midió con el hueco de su mano? En el hueco de su mano. Y los cielos, ahora le dije, y los cielos lo mide con 3 dedos. Usted sabe, hermano, que es difícil si uno tiene 3 dedos, ¿verdad? Una persona que tiene un accidente y han perdido 2 dedos, es difícil. Se adapta. Es difícil yo coger ahora mismo esto, hermano. Pero mira qué fácil con los 5 dedos. Y Dios lo que está diciendo es que mi poder es tan grande que ustedes necesitan 5, yo solamente con 3.
Y a propósito, para que entiendan, Dios no tiene mano. Vamos a entender esto. Dios no tiene mano ni tiene pie porque Dios es espíritu. Lo que está haciendo el profeta es que lo está poniendo como una persona para que podamos entender. Porque Dios es invisible. Entonces dice, mi poder es tan grande que si yo fuese a usar una mano, aunque Dios no necesita usar una mano para hacer algo, ¿me está entendiendo? Yo necesito una mano para hacer algo, pero Dios, como Dios es poderoso, omnipotente, Él hace todo lo que hace una mano sin tener que usar una mano, literalmente. Ahora, dice, y Contreras juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Esas son preguntas. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová y le aconsejó enseñándole? ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Con quién enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Usted cree, hermano, que yo he pensado en esto? ¿Por qué la computadora, por ejemplo, cuando yo estudiaba, yo me hacía esa pregunta, pues yo soy muy analítico, yo me hacía esa pregunta, ¿por qué la computadora no se inventó años atrás? En la época de Moisés, en los últimos días, dice Daniel, la ciencia se multiplicará. La ciencia se multiplicará. Ahora, ¿usted cree que Dios tiene que esperar que se invente la computadora para él saber lo que hace una computadora? El Dios que le dio esa mente, que yo digo, en comparación, es la mente de un mime, no sé si usted lo sabe, es un insectito. El hombre más ilustre tiene una mente diminuta en comparación. ¿Y cómo es que el hombre va a querer? Yo digo, los brazos del hombre son muy cortos para boxear contra Dios. Es una que le da. ¿Me está entendiendo el punto, hermano? En otras palabras, ¿quién? Él hace esa pregunta, y luego dice, he aquí, las naciones, todas las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Usted sabe cómo se va a hacer un cubo y están, para mí, las naciones, todas las naciones, son como menudo polvo en las balanzas, y son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Pregúntele a Sodoma y Gomorra. Como nada son todas las naciones delante de él. Note usted, él no está diciendo que las naciones no son nada. ¿Me está entendiendo? Oh, las naciones no son nada. Delante de él, de su grandeza, la grandeza de su poder, de su persona. Entonces, luego habla aquí. El pueblo entra en idolatría. ¿Cuántos aquí eran idólatras? Todo el mundo era idólatra, ¿verdad? Todos éramos idólatras, de alguna u otra manera éramos idólatras, ¿verdad? Mi abuelita quería que yo venerara a San Juan y San Antonio, porque ese es mi nombre, Juan Antonio. Y quería hoy es día de tu santo. ¿Qué es eso, abuelita? Bueno, tú te llamas Juan y ella me compró un regalito porque quería... Y si tenía otro apellido también, bueno, Córdoba no es un santo en ese sentido, pero el asunto es la idolatría de nuestros pueblos, la ignorancia de nuestros pueblos, en todas las naciones que estamos aquí, que hay como 14 aquí, nosotros representados acá, todo es ignorancia. Entonces dice, y él le dice, mira, dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? Versículo 18. ¿O qué imagen le compondréis? Y ahora él hace una ilustración completamente absurda. Mire los absurdos que es la idolatría. Mire lo necio que es idolatrar. Dice, el artífice, una persona que sabe labrar en madera, el artífice, ¿qué hace el artífice? Prepara la imagen de talla. Luego, el platero la extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle. Mira, el pobre entonces va y va a ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Mira esto. Que le haga, oiga esto, mira lo absurdo.
viene y contrata a un artífice, una persona que sabe trabajar en madera o en metal. Lo contrata. Yo quiero que tú me hagas una estatua que no se mueva. Bueno, si es Dios, tiene que moverse. Y le dice, ¿no sabéis? Le dice el versículo 21. ¿No habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Aquí me compara. En otras palabras, Él, el Dios de Israel, el Dios eterno, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¡Ay, Cristóbal Colón! Gran descubrimiento, ¿verdad? La Pinta la Niña y la Santa María. Y ahí lo dice bien claro. No fue en octubre 12 de 1492. La expedición, que la reina de España, que esto, todo eso que estudiamos nosotros. Aquí dice, en otras palabras, yo soy el rey del universo. Él está sentado en el círculo de la tierra y le dice, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y los que gobiernan la tierra como cosa nada. Versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo. ¿A qué me vas a comparar? Mi grandeza, mi poder. Y habla del versículo 18 en adelante, habla aquí de lo inútil que eso es ser un idólatra. Ahora, en el capítulo 41, habla de la grandeza de su propósito. Mira el capítulo 41. La grandeza de su poder, capítulo 40. La grandeza de su propósito, capítulo 42. Dice, escuchadme cosas y costas, esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hable, estemos justamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente? Al justo. Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él las naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo o como hojarasca. Con su arco arrebata. Para que usted entienda esto, porque uno lo lee y como que no doy pie con tierra. Lo que está pasando aquí es que Dios usó a las naciones. Mire esto. El pueblo de Israel pecaba. ¿Verdad? El pueblo de Israel pecaba. Dios tomaba a una nación peor que Israel. Oiga esto. Peor que Israel, a los caldeos, a los sirios, para castigar a Israel. Eso era parte de su propósito. ¿Me entiendes? Parte de su propósito. Y luego que Israel aprendía su lección, Dios castigaba a la nación que castigó a Israel. Bendito sea el Señor. Qué grande es el Señor, hermano. Qué maravilloso es el Señor. En otras palabras, tomó a Israel. Hermano, dice que Ciro es mi báculo. Ciro es mi báculo. Pero Ciro era un rey pagano. Y una de las cosas más extraordinarias es que el profeta Isaías menciona a Ciro por nombre. Creo que son más de 200 años antes de nacer. Una cosa increíble. ¿Quién puede hacer algo así? Lo llama por nombre, hermano. 200 años antes de que su tatarabuela se casó. Ya Dios conocía a ese hombre llamado Ciro. Y también determinó que no se le llamase Jonás, Pedro, Juan, sino se va a llamar Ciro. Para que se cumpla la palabra de Dios. Porque Él no solamente es poderoso, sino que sus propósitos son eternos. Hermano, eso tiene que estar. Cuando yo veo todo lo que está aconteciendo, estos ataques, ¿verdad? De terrorismo, todo lo que está pasando. Nosotros no vimos una cueva, nos estamos enterando, vimos las noticias, vemos los periódicos. Eso a mí me causa tristeza, me lleva a orar por esas naciones, pero eso no me sorprende a mí. Ay, la cosa está tan mal, no. La Biblia dice que será de mal en peor, que estamos en los postreros días. Entonces, mire aquí ahora el capítulo 43, la promesa de su perdón.
La promesa, primeramente, promesa de su grandeza, de su propósito, de su perdón. En el capítulo 43, así ha dicho Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Mira el juego de palabras, no pierda. Usted ha notado en la Biblia la palabra Jacob, Israel. Jacob, Israel. Se ha preguntado por qué. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre Jacob y Israel? ¿Qué significa Jacob? ¿Oh? Suplantador, engañador. ¿Recuerda? Engañó 2 veces a su hermano Esaú. Engañador. Y luego, Dios, mira esto, Dios cree, mira esto, para que podamos entenderlo. Creador tuyo, oh Jacob. Está tomando el nombre de Jacob. Jacob, suplantador. Recuerden, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Pero para que Jacob se convierta en Israel, ¿qué tuvo que acontecer con él? Cuando lucha, ¿recuerdan? Cuando lucha, si mal no recuerdo en Génesis 28, cuando lucha con el ángel, vence, dice que él venció, pero él salió cojeando. Yo sé, uno que sale cojeando, oh, el ángel, él venció al ángel, ¿de verdad que venció? ¿Y por qué saliste cojeando? Eso yo no entiendo, pero yo digo, oh, yo veo la cosa diferente. O sea, si usted está peleando y usted sale cojeando, ¿quién fue que salió venciendo? Dios fue, porque Dios cambió la naturaleza. Cambiar el nombre es en la Biblia equivalente a cambiar la naturaleza. ¿Entiendes eso? Okay. Dios le cambia de Jacob, engañador, a príncipe de Dios, Israel. Y por eso es que luego que Jacob, recuerda, cuando Jacob entró a Egipto, entró como Jacob, pero luego lo llaman Israel. ¿Ha captado eso? ¿Y qué pasa con Israel? Israel engendra, o Jacob, 12 hijos, ¿verdad? Los 12 hijos, las 12 tribus. Y de esas 12 tribus, ¿quién se destaca? La tribu que más se destaca, la de Judá. La de Judá, ¿verdad? Porque de ahí es que viene el cachorro de león, Judá, hijo mío, de la presa subiste. Eso lo dijo Jacob o Israel cuando estaba a punto de morirse en Génesis 49, versículo 8. Cuando el espíritu del viejito viene, casi ni podía ver, el espíritu de Dios viene sobre él, está en su cama, está a punto de morir. Y pronuncia palabras proféticas, palabras de Dios sobre cada uno de sus hijos. Pero cuando llega a Jacob, hermano, ahí el corazón se abre. Cuando Jacob llega a Judá, más bien, cuando Jacob llega a Judá, hijo mío, de la presa subiste. Oh, cachorro de león, Judá. No se quitará el cetro de Judá hasta que venga Silo, el Mesías. Y luego dice, aquí viene, y a él, propósito, se congregarán las etnias, las naciones. El llamado, ya desde Génesis 49, está en el corazón de Dios, llamar a las naciones. Cuando la gente me dice a mí que la iglesia no es revelada en el Antiguo Testamento, tiene gran problema conmigo. Yo oigo a gente... mucha gente, oh, la iglesia es revelada, el día de Pentecostés comenzó la iglesia. ¿Dónde tú estabas, mi hijo? ¿En qué cosa tú estás metido? Por eso la importancia, por eso aquí siempre, por la misericordia de Dios, yo siempre a la iglesia, por todos estos años, voy a la raíz del asunto. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a comparar las escrituras para que no den gato por liebre, hermano. Y usted va a esperar que según pase el tiempo, hermano, póngase las pilas y métase más con Dios, van a haber más falsos enseñanzas. Esto está inundando, ya está inundando las cosas. Ya leí hace poco que ya quieren en la escuela enseñar la religión islámica. ¿Ah? Y los cristianos están protestando, porque está supuesto haber separación, ya cada día. Mire, eso que está pasando en Londres, ¿por qué usted cree que todo eso? Porque abrieron, la Biblia, quiten todo de acá. Ok, ustedes no quieren eso, ahora quieren esto. Y vean ustedes lo que está pasando. Esto no es un asunto tanto político, esto es un asunto espiritual, hermano. Es la fuerza del infierno
La fuerza del infierno que se ha levantado contra la iglesia y contra su Cristo. Eso que está pasando. Estamos hablando de Isaac y de Jacob en eso que está pasando. ¿Usted me está entendiendo? Esto es profético. El Isaac y el Jacob, aquel que se burlaba. Esto es algo espiritual. Pero aquí vemos, en este capítulo, vemos nosotros el propósito de Dios. ¿Okay? El propósito de Dios. Ahora le dice en el versículo 2, 43:2, cuando le dice, formador tuyo, no usted, creador tuyo, Jacob, él lo creó, formador tuyo, lo crea, pero tiene que formarlo, ¿me entiendes? Lo crea, pero tiene que formarlo. Vuelve a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Hermano, Dios quiere formar a Cristo dentro de nosotros. Y gracias a Dios que no se da por vencido. Si Dios se hubiese dado vencido conmigo, ay Dios mío, hermano. Dios no se da por vencido. Entonces, pero también tenemos que ser como barro en la mano del alfarero. No resistamos, Él quiere hacer la obra. Él quiere hacer la obra. ¿Recuerda? En Jeremías 18, vete a la casa del alfarero y yo te mostraré, y ahí te haré oír mi palabra. Y el barro estaba en la mano y de repente se quebrantó. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos quebrantado delante de la mano del alfarero, hermano? Yo, mire, en el caso mío perdí de vista cuántas veces. ¿Y qué ha hecho Dios? Ah, esto no sirve ya cayó. Otra vez me falló, otra vez pecó, mira. No. Eso haríamos nosotros como hombres. Pero Dios coge y dice, yo tomaré el barro y haré una vasija nueva. Porque es el Dios del poder, Isaías 40, y el Dios del propósito, Isaías 43. Y dice aquí, dice, cuando pases por las aguas, ok, bien, hermano, échale mano a esto. No dice aquí si pasa. Si pasa. Oh, a lo mejor va a pasar. Es posible que pase, ¿no? ¿Cuándo? ¿Qué significa eso? Que va a pasar. Que va a pasar. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama andará en ti. ¿Por qué? Porque haces push-ups espirituales, porque tú ayunas, porque lees la Biblia, porque eres esto. No. Porque yo, Jehová, aquí ¿quién se lleva la gloria en todo esto? ¿Quién es el héroe de la historia? ¿Quién es que se destaca aquí? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Qué cosa tan extraordinaria? Hablando de Salvador y todavía Cristo no ha venido 7 siglos y habla de Salvador. Soy tu Salvador. Es más, a Egipto he dado por tu rescate. ¿Qué pasó con Egipto? Dios prácticamente destruye a Egipto para salvar a Israel. ¿Está entendiendo? No, las plagas. Es más, el faraón dijo, mire, va a acabar con nosotros. Que se larguen de aquí, cojan todo, váyanse. Y luego viene Dios y endurece el corazón. Porque Dios todavía no había terminado su obra, su soberanía y manifestar su poder y demostrar que los dioses de los egipcios son falsos. Como toda religión es falsa si no tiene a Jesucristo. Yo me pongo a pensar, hermano, el mundo está siendo arropado por una ideología infernal. ¿Qué cosa más tremenda? Y yo le daba gracias a Dios, hermano. Usted, hermano, nosotros los creyentes no vivimos a la luz de la gran revelación que Dios nos ha dado, hermano. Y tenemos una deuda. ¿Cómo es posible que esos billones de seres humanos están en tinieblas por una ideología, religión falsa? Jesucristo lo dijo. Jesucristo se para delante de todas las religiones del mundo. Esta que está rompiendo el planeta, ¿tú sabes cuál es? Y le dice, ¿saben una cosa? Ustedes tienen tantos siglos y tienen al profeta tal, al maestro tal. Ustedes todos adoran lo que no conocen. ¡Zum! Se acabó la religión ahí.
En todos esos siglos que usted ha estado dando culto, eso no sirve. Yo no he oído nada, ni los maestros que ustedes tenían, ni lo que dijeron, ni los grandes. Eso es ser la mujer samaritana. Usted es una falsa adoradora, porque no es en este monte, ni en este otro monte, sino que el Padre busca adoradores y la hora ha llegado, porque yo soy esa hora, el Mesías. Cuando los verdaderos adoradores, porque hay falsos adoradores, porque tú eres una falsa adoradora, y todos los samaritanos, y todos los cultos. Cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? ¿A quién? Al Padre. ¿De qué manera? Dos maneras. En espíritu y en verdad. ¿Por qué dicen espíritu? Porque las religiones sin Cristo es muerte, no tiene espíritu, como un cuerpo muerto. En espíritu porque Dios es espíritu, y en verdad porque Cristo es la verdad encarnada. ¿Recuerdan lo que le preguntó a Pilato en Juan 19? ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y no esperó la respuesta. Le dio la espalda y siguió en pos de la mentira. Su religioncita. Así hace el hombre, le da la espalda a Dios. Pero Dios en su propósito llama a cuenta, a capítulo, y le dice, versículo 4, porque a mis ojos fuiste de gran estima. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. No temas. Mire cuántas veces, creo que 6 veces lo dice. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, eso de nombre, de mi nombre, eso es importantísimo, eso de nombre. Porque nombre implica naturaleza. Y lo que Dios hace en el nuevo nacimiento es que Él nos imparte una nueva naturaleza. Por eso es que ahora usted ama a Dios. Usted ama la palabra. Usted ama escuchar la palabra. Usted ama a su hermano. Usted no ama el pecado. ¿Por qué? Porque Dios le ha impartido una nueva naturaleza. Los puritanos decían, nuevos afectos, me gusta eso, nuevos afectos, nuevas emociones, nuevas inclinaciones. Yo recuerdo un corito, ahora me viene a la mente, hubo un cambio el día que nací, las cosas que yo amaba ya no las amo, ya no las hago más, las cosas que yo hacía ya no las hago más, porque hubo un cambio el día que renací. Eso es verdad, el día que renaciste Dios hace un cambio, pero ese cambio hay que crecer, no se quede ahí. No se quede ahí. Tiene que crecer, ¿verdad? No sea un hermano murciélago, como decía mi pastor. ¿Sabe un hermano murciélago? ¿No sabe lo que es? O sea que el murciélago tiene cuerpo de ratón y tiene alas. Entonces, es decir, ese es mi pastor, así que él no está aquí para que usted diga algo, pero es mi discípulo. Entonces, él hacía que de repente es un ratón y se está arrastrando. Si tengo alas, y se va y se pone boca abajo. No, tú no eres ratón. Eres águila. Esa es la imagen. Águila. Serán como águilas. Se remontarán como águilas. Las aves más majestuosas. Yo le pregunté a mi hija que qué le gustaría hacer si fuese un ave. Ya me preguntan a mí. Y yo siempre le digo, ella me dice, yo sé lo que tú quieres ser, papi. You want to be an eagle. Yep, una águila. Ella como niña hizo una palomita o un pajarito por ahí. No. Dice, porque las águilas, yo le explico a ella, las águilas están en las alturas. Ok, voy a llegar a la recta final y la conclusión. Quiero ver el capítulo 25, que hay un banquete. En el capítulo 25 hay un banquete. Okay. Tengo tentación de llegar a otro capítulo, pero quiero tomar estos minutos para llegar al clímax de esta palabra en el capítulo 25. Pásese ahí, hermano, y gócese en la palabra de Dios en el día de hoy. El capítulo 25 de Isaías, porque aquí hay un banquete. Y aquí yo quiero entrar
Esto evangelísticamente. Si aquí una persona no conoce a Jesucristo aquí, quizás una persona aquí todavía no le ha entregado su vida a Dios, yo creo que usted me preste atención en estos minutos, porque aquí está gran revelación en un banquete. Aquí en el capítulo 25, Dios habla de un banquete. Pero primeramente comienza con un cántico. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina, el alcázar y de los extremos para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificado. Por esto te daré gloria, el pueblo fuerte. Te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Aquí viene la gran fiesta. Mira, estos 12 versículos, quiero que lo saboree conmigo. Yo lo estaba saboreando otra vez esta mañana, ¿verdad? No lo tenía en la agenda, pero el Señor me detuvo ahí. Y yo sé cuando el Señor quiere que yo lo comparta. Yo sé cómo Él trata conmigo. Detente ahí. Ok. Dios promete a su pueblo hacer un gran banquete. Ese banquete, y yo meditaba cómo yo lo aplico, ¿verdad? Cuando usted tiene un banquete, si usted hace un banquete a una persona, usted es el anfitrión, usted paga un precio, ¿no? Usted paga un precio, ¿por qué? Usted da su casa, compra las provisiones, invierte recursos, invierte unas cuantas horas en la cocina preparando los alimentos. Usted hace un banquete. Aquí viene ahora el gran banquete. Dice aquí, primeramente, Jehová de los ejércitos hará en este monte, pregunta, primeramente el lugar donde se va a celebrar el gran banquete. Eso es en este monte. ¿Pero cuál monte? Entonces, cuando yo pienso en monte, vamos a ver, estudiantes bíblicos, ayúdenme. Monte, en la Biblia, monte. El Antiguo Testamento. Abraham, ve a uno de los montes que yo te diré, y ve allí y sacrifícame a tu hijo, a quien ama. Pues yo creo que cuando Dios le dijo así, estaba triste y Abraham, yo no creo que fue cantando más allá del cielo azul cuando iba con Isaac para el monte. Pero cuando le añadió la palabrita, a quien amas. Porque para Abraham, Ismael, aunque lo amaba, no era el hijo de la promesa. No era. Y luego vemos que David llevó su ciudad y la puso en Sión, en el monte de Sión. Los que confían en Jehová son como el... Jehová preparará en este monte. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todos los pueblos, sea judío y gentil. ¿Qué es lo que va a preparar? Banquete. ¿Banquete de qué? Manjares suculentos. ¿Verdad? ¿Cuántos manjares a través de la vida nosotros hemos disfrutado, verdad? Usted ha ido a un sitio y dice, wow, eso fue un banquete lo que tuvo el hermano. Ese fue un banquete y uno se goza y uno wow, pero eso estaba tan rico esa comida. Y dice aquí, banquete de vinos refinados, de gran calidad, de gruesos tuétanos. No sé cuánto ha comido tuétano, es rico, ¿verdad? Y de vinos purificados.
Ok, pero ¿cuál es el precio? Primeramente se lleva a cabo en un monte. Segundo, es Dios que hace todo esto acá. Es Dios. Como la salvación es de Jehová, Jonás 2:9. Es Dios que hace la obra. Dios tomó la iniciativa de prepararle un banquete a un pueblo rebelde. Pero el pueblo luego se torna y él ya coge un monte, va a hacer un banquete de tuétano, de vino. Ya cuando diga vino, ya me da una clave. Porque en el Deuteronomio habla de... Me gusta esa expresión que usa Deuteronomio, que dice... La sangre de la uva. La uva tiene sangre. ¿Ah? ¿Usted está entendiendo? Que ya se usa esa terminología. Y mire qué dice aquí. Destruirá en este monte. Él va a hacer un banquete, pero él tiene que hacer algo primero. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos. ¿Quiénes? Judíos y gentiles. Esto es profético, esto aquí. Judíos y gentiles. Destruirá en este monte. En otras palabras, Dios dice, tanto los judíos como los gentiles tienen un velo. Tienen un velo que no le permite ver la belleza del Señor. Usted se ha preguntado, yo me lo he preguntado, y yo era un muchachito. ¿Por qué fue que usted no veía belleza en el Señor? ¿Por qué será que usted no veía belleza en Cristo Jesús a pesar de que se lo presentaron muchas veces? A usted lo presentaron muchas veces, ¿verdad que sí? A mí me lo presentaron unas cuantas veces. Mi abuela fue la primera. Luego mi prima y mi tía. Y luego algunas congregaciones, bastantes veces. Yo no veía nada. Ay, ese hombre me está insultando. Yo decía, yo quería salir corriendo. Yo me asustaba. Cuando el predicador daba una vuelta, yo me iba al otro banco y cuando venía a ver, salía corriendo de ese sitio y no quería oír nada. ¿Qué está pasando? Un velo. Un velo. ¿Por qué no cree un familiar un velo? El mismo que tú tenías. El velo, perdón, que cubre las naciones. ¿Y qué pasa? Aquí viene. Dice, destruirá en este monte la cubierta con que está cubierto todos los pueblos. El velo que envuelve, mire aquí, que envuelve todas las naciones. En otras palabras, el mundo, como dijo Cristo, todo el mundo está bajo condenación. Todo el mundo tiene el velo. Aquí viene. Destruirá a la muerte para siempre. ¿Quién fue que destruyó la muerte para siempre en un monte? ¿Estamos entendiendo? ¿Quién fue que lo hizo? ¿Quién fue que dijo, si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, hablando del Gólgota, no tendréis parte conmigo? Porque mi carne es verdadera y mi sangre es verdadera. La copa y el pan, la carne y la sangre de Jesucristo. Hoy Dios nos alimenta por su palabra, de su carne, de sus tuétanos y de todo lo de Él. Y luego usted se sigue alimentando cuando tenga su devocional y se encierre y busque a Dios. Esa es la vida nuestra. Y dice aquí, y enjugará, va a destruir a la muerte. ¿Qué? Mire esto, hermano. ¿Cuál es el episodio que causa más tristeza a través de los siglos? La muerte. La muerte. La muerte de los seres queridos, que todos nosotros hemos tenido seres queridos que han muerto, ¿verdad? Todos aquí todos no tenemos muerto. Mi papá murió, mi mamá murió, un hermano mío murió. Mis dos abuelas murieron, mis dos abuelos murieron. Todo el mundo, ¿verdad? La muerte. Entonces, aquí dice ahora, enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra. ¿Por qué? Porque Jehová lo ha dicho. Aleluya. Porque Jehová lo ha dicho, es el banquete. Si Dios quita el velo de ignorancia, si Dios quita el velo de ignorancia religiosa,
Si Dios quita la muerte y trae por el poder del Evangelio la vida y la inmortalidad, ¿qué es lo que hay? Gozo, hermano, gozo, algarabía, alegría. Bendito sea el Señor para siempre. Y dice, aquí viene el testimonio ahora. Testimonio. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Bendito sea el Señor para siempre. Nos gozaremos. Esto me trae a la mente el gran banquete de las bodas del Cordero. Alegraos porque ha llegado las bodas del Cordero. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Alegraos porque ha llegado ese gran banquete. Bendito sea el Señor. La vida del creyente tiene que ser un banquete. Un banquete. Bendito sea Dios. Yo he aprendido a no vivir la vida aburrida. Ay, los niños particularmente. ¿Ustedes se dan cuenta de los niños? Todo, y hay creyentes que son, que Dios te libre. ¿Cómo con Dios, teniendo un Dios tan grande, teniendo los recursos de la gracia, tú vas a vivir una vida, como dice, aburrida, ¿verdad? Aburrida no vive lo que vive la vida loca. Yo vivo la vida cuerda porque estoy en Cristo Jesús. La vida de más propósito, de más gloria, de más gozo, es la vida del creyente. Que usted pueda, se reúne en un lugar y usted lea un versículo de la Biblia, uno solo, y que ese versículo de la Biblia le impacte tanto su corazón que usted se detiene y comienza a llorar. Eso es gloria, eso es gozo. Y son lágrimas de gratitud, de agradecimiento. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre que es todo nombre, quiero darte las gracias. Padre, por manifestar tu poder, tu gracia en tu propósito eterno, no solamente con Israel, sino también con nosotros. Gracias, oh Padre, por ese banquete de vino refinado y de tuétanos suculentos que tú prepararás para todas las naciones. Y diremos, Señor, he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado. A ti, oh Dios, sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén.